Dios había establecido entre las funciones de los sacerdotes, de los levitas, mantener siempre el fuego en el altar. Sabemos que todo lo que representaba el altar, el tabernáculo, es una figura, es una semejanza de luego lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y los efectos que eso tiene sobre nuestras vidas, ¿sí? Ahora sí podemos adorarle en espíritu y en verdad. En el antiguo pacto adoraban, no sé si en verdad, trataban de estar a cuenta con Dios, pero no había mucha transparencia en los corazones, pero no lo podían hacer en espíritu porque estaban apartados de Dios, era toda una ceremonia. Ahora nosotros podemos tener acceso al trono de gracia y entonces ese fuego que antes era un fuego en un altar físico, ahora está en el altar de nuestro corazón. Ahí es donde debe estar siempre el fuego, ardiendo, ¿sí? El apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces Dios ha derramado una gracia sobre nuestros corazones y siempre debemos estar con ese fuego encendido. Para que ese fuego esté encendido hay que mantenerlo, ¿sí? Entonces hay una parte que obra el Espíritu Santo, pero hay otra parte que depende de nosotros, de combustible, ¿sí? Enviar ese combustible espiritual, que es nuestra búsqueda del Señor, nuestra intimidad, nuestra comunión con Él. Tiene que ser algo permanente para que ese fuego no deje de arder. Tenemos un enemigo que es un bombero, experto en apagar los fuegos de los hijos de Dios, si lo permitimos, pero no lo puede hacer a menos que nosotros le demos lugar. Así que ese fuego no deje de arder en cada uno de nuestros corazones. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Una de las tantas parábolas que el Señor Jesús estuvo compartiendo con los discípulos, en este caso con la multitud. Lucas 19, versículo 11 en adelante. La lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste se reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto a lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque
Tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Te invito a que oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque tenemos una vez más esta bendición de estar reunidos en tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido llegar, nos has permitido tal vez vencer el cansancio, las dificultades. Pero aquí estamos, Señor. Estamos en el lugar donde tú nos convocas, en el momento en el que tú lo haces, Señor. Y sabemos que si estamos en el lugar, en el momento adecuado, allí podemos, Señor, estar viendo la manifestación de tu poder, de tu gloria, Señor, en favor de cada una de nuestras vidas. Cada uno de los que estamos acá necesitaremos diferentes ámbitos en el que tu gloria se manifieste, Señor. Algunos necesitarán ser tocados para que su cuerpo reciba sanidad, como decía el Salmo que leyó nuestro hermano. Algunos necesitarán que tú, Señor, manifiestes tu poder en sus emociones, trayendo paz. Algunos tal vez que se manifieste en la economía, en las finanzas, en lo laboral. Algunos tal vez necesitará que tú te glorifiques, Señor, en su preparación, en sus estudios, en sus exámenes. Pero qué bueno es saber que al estar, Señor, expuestos a tu presencia, Señor, cuando establecemos tu trono a través de la adoración, Señor, de forma en lo que lo expresamos, Señor. Antes los que adoraban edificaban un altar, ahora cada uno de nuestros corazones es un altar. Y cuando nos reunimos y adoramos tu nombre, Señor, tú te manifiestas en ese altar, enviando fuego del cielo, como lo hiciste en el caso de Elías, trayendo revelación, como lo hiciste con Jacob, manifestando tu gloria, como lo hiciste en aquel monte donde estabas, Señor, con los discípulos. Pero de alguna forma, Señor, tu gloria nos alcanza. Ese peso, Señor, tan extraordinario de tu presencia nos alcanza y produce algo en nuestro corazón. Gracias, Señor. Qué privilegio que tenemos. Aún en esta hora hemos de meditar en la palabra, Señor. Te rogamos que dirijas nuestros pensamientos, que estés guiando también, Señor, mis pensamientos, mis palabras, para que pueda expresar esta enseñanza de forma correcta, Señor, y seas tú redarguyendo, instruyendo, corrigiendo, Señor, conforme lo haces siempre a través de tu palabra. Necesitamos de ti en esta noche, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Es notable, hermanos, en estos tiempos en los que nos estamos viviendo, cómo cada día se escuchan más situaciones de estafadores. ¿Sí ha escuchado usted? De estafas, de gente que es estafada, que es en su buena fe, ya sea al adquirir un producto, al contratar un servicio,
es increíble, ¿no? Ahora incluso por internet envían correos, que hay que cambiar claves, que hay que tener muchísimo cuidado, porque aquellos que piensan en las diferentes formas de estafar a la gente lo hacen permanentemente. Yo hace un par de años atrás, de tanto en tanto ingreso a ver mi tarjeta y veía que tenía un montón de consumos, ¿sí? No eran elevados, pero eran muchos, y consumos todos los días compraba cosas. Yo no había hecho nada. Entonces, bueno, hay que hacer todo un trámite, llamar por teléfono, desconocer esas compras, anulan la tarjeta, mandan una nueva, es todo pero antes de hacer eso, yo fui al banco y a preguntarle que estoy haciendo algo mal, porque incluso para entrar a la aplicación del banco uso el teclado virtual para que, no sé, para mayor seguridad. No, es imposible. Es mucha la cantidad de gente que permanentemente está teniendo estos problemas, y el tema es que los bancos se ven porque los bancos tienen que responder ante esas compras, y bueno, algún día se podrá solucionar, pero es una pérdida para ellos. Pero así, hermano, es permanente. Y ahora leía que con esto de que va a haber una suba de las tarifas de la energía eléctrica y del gas, ya están ofreciendo equipos para disminuir el consumo eléctrico, ¿sí? Hay un equipo que ya se vende en el Mercado Libre y en otras plataformas, que se llama un corrector de potencia. Que es verdad que existen los correctores de potencia, ¿no? Es un capacitor, ¿sí? Pues hay una parte de la energía eléctrica que se disipa. Entonces, cuando hay altos consumos, acá por ejemplo ese motor que están dando del aire acondicionado, como es de trifásico, ahí en el tablero de entrada hay un corrector de potencia. Y las grandes industrias que tienen grandes motores y demás tienen que corregir, porque si no están gastando de más. Entonces se han inventado un aparatito que le hace creer a la gente que es como si fuera un wifi, que uno lo conecta y eso mágicamente hace disminuir el consumo eléctrico. Claro, como suena tan convincente, la gente lo compra, 4.000, 10.000 pesos, y no le va a funcionar. Otros ofrecen tocar el medidor del gas, hacen un bypass, hay no sé qué artilugio, lo cual es un peligro, ¿sí? Tiene que ser una persona de la compañía de gas que haga eso, porque podría suceder una catástrofe, ¿no? Pero, y de esas cosas, hermano, estamos rodeados permanentemente de casos de gente que está estafando a otras personas. O sea, que ofrecen algo a cambio de una inversión, ¿sí? Alguien tiene que invertir, siempre hay que invertir algo, hay que pagar un envío, hay que pagar un adelanto, hay que dar un número de tarjeta, siempre hay que invertir para recibir algo que finalmente no se recibe. ¿Y por qué hablamos de esto de las estafas, hermano? Porque también nosotros, hermano, podemos ser estafados en nuestra vida, ¿sí? No esta estafa de las que hablábamos recién, de tan diversa índole que pueda haber. Sabemos que hay chicos que han perdido su viaje de curso porque era una empresa que no existía, personas que han hecho una inversión, han comprado un terreno o una casa y finalmente a los que se lo pagaron no eran los dueños. Bueno, hay un montón de formas de estafa, pero hay una, hermanos, en la que podríamos ser víctimas, y es la estafa que en esta noche el Señor nos va a hacer ver a través de esta parábola. Amén, por decir un nombre, pero después usted se va a dar cuenta de a qué se refiere. Esta parábola que Jesús contó, hermanos, estaba ya yendo para Jerusalén, y como dice ahí, los discípulos pensaban que Jesús iba a Jerusalén para establecerse como rey ahí.
ya había un consenso de la multitud de que querían que Jesús fuera el rey, porque había alimentado a más de 5.000 personas. Entonces eso era impactante, se hablaba enfermo, qué mejor gobernante que él, qué mejor rey que él. Entonces ellos entendían que iban a Jerusalén para que ese reino se estableciera. Sin embargo, hermanos, Jesús con esta parábola, no sé si en ese momento los discípulos lo entendieron, pero después seguramente sí, por eso la escribió Lucas, habiéndole preguntado a alguno de los discípulos de Jesús. Recordemos que Lucas fue un médico que hizo todo un estudio, una investigación, corroborando y sacando datos, y luego escribió el Evangelio de Lucas. Entonces, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Le dijo una parábola. Les explicó, porque si lo hacías de esa manera iba a quedar para siempre, ¿sí? Iba a ser una aplicación permanente aún hasta el día de hoy. Él les habla de un hombre noble. El noble era él, es Jesús, que se iba a un país lejano. Es Jesús, hermano, después de terminar su obra, de morir en la cruz, de estar en la tumba, de resucitar hasta el tercer día, y luego de 40 días de resucitado, ascendió a los cielos. Entonces está hablando de él, para recibir un reino y volver. O sea, él es hoy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Está sentado a la diestra del trono de Dios y va a volver. Amén. ¿Cómo será que él explicó esta parábola, dio esta parábola? Porque todavía eso de volver no se cumple. La otra parte sí, que se fue a un país lejano, se fue al cielo para recibir un reino, ya lo recibió y va a volver. Entonces, llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas. Minas, hermanos, no es ni un explosivo, no, es un valor monetario, ¿sí? Son 100 denarios, es como el salario correspondiente a 100 días de trabajo, ¿sí? 3 meses de trabajo, por ejemplo. Eso era la cantidad que este noble le dejó a sus siervos. ¿Qué representa, hermanos? Porque los siervos suyos, ¿quiénes serían en la parábola? Cada uno de nosotros, aquellos que le seguían, aquellos que estaban dispuestos a servirle, aquellos que iban a creer en él, aquellos que iban a esperar a que él volviera. Entonces los llamó y les dio ese dinero y les dijo: negociad entre tanto que vengo. O sea, les pidió que lo pusieran a producir, lo invirtieran de alguna manera, para que cuando él regresara tuviera el resultado de aquella inversión que él había hecho ante estos siervos. En el versículo 14 dice que sus conciudadanos le aborrecían y enviaron detrás de él una embajada diciendo: no queremos que reine sobre nosotros. Es lo que pasa hoy. Hay mucha gente que no quiere que Jesús sea su rey, que no aceptan el reinado de Cristo, que no aceptan el señorío de Cristo sobre su vida, sobre su corazón. Pero dice que aconteció que cuando él volvió, y esto es lo que va a pasar cuando Cristo vuelva, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. El primero vino y dijo, bueno, le había dado a todos, les dio la misma cantidad, 10 minas, y él había ganado, había duplicado, ¿sí? 10 minas. O sea que le dio 300 denarios, ahora tenía 600 denarios. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel,
tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y ahí los debe haber descolocado a los discípulos, porque ya estaba diciéndole que el reino que él establecía era un reino espiritual. Algún día, cuando volviera, iba a ser un reino cual nunca ha habido, según lo habla la palabra de Dios. Pero, hermano, recién ahí iban a ellos a recibir esa recompensa. Y vino otro diciendo, bueno, yo he producido 5 minas. Así que a él también le dijo, lo bendijo, ¿no? Le dio 5 ciudades. Pero vino el otro más, de estos 10 que le había dado, y dijo, yo la guardé en un pañuelo. Los pañuelos eran una prenda que se usaba para protegerse del sol. Así que lo había guardado ahí porque tenía temor, porque tenía temor de ese rey, de ese noble, porque era un hombre severo, etcétera, etcétera. Entonces a él le responde, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que si yo no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera recibido los intereses? Entonces le dijo, lo que él guardó, quítenselo y déselo a los otros. Entonces hubo ahí una respuesta de los que estaban y le dijeron, pero si ya tiene 10 minas, ¿para qué le va a dar más? Y él le dijo, todo el que tiene se le dará, más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y después al final habla de cuál será el destino de aquellos que le rechacen, ¿sí? No, es parecida a la parábola de los talentos, pero no es la misma, ¿sí? No es la misma, no es la misma parábola. Acá está hablando acerca de cuando Él regrese, que vamos a tener que darle cuenta al Señor de todo lo que nos ha dado, porque cuando uno piensa, y bueno, pero ¿qué es lo que me ha dado a mí? Nos ha dado un montón de bendiciones, ¿sí? Nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado el tiempo, nos ha dado inteligencia, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado recursos, nos ha dado una esposa, un esposo, nos ha dado hijos, nos ha dado una iglesia, nos ha dado... bueno, cuando empezamos a ver lo que el Señor en su misericordia, en su gracia nos ha permitido tener, hermanos, es mucho. Y sobre todo lo que Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado, nos va a pedir cuenta, a ver cómo hemos administrado todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, el tema es que el Señor, hermanos, nos está hablando de que todo lo que tenemos debemos aprender a invertirlo en el reino de Dios, en su reino. Que debemos invertir en nuestra eternidad, que debemos invertir en aquello que no es temporal, que no es pasajero, ¿sí? No está diciendo el Señor acá que en nuestro caso que debemos dejar de hacer lo que estamos haciendo, dejar de trabajar, a menos que Dios pida un servicio a tiempo completo, ¿no? Pero no está pidiendo que dejemos de estudiar, que dejemos de trabajar, que dejemos no, pero que en todo lo que tenemos, en todo lo que Él nos ha dado, seamos y estemos invirtiendo para su reino. Ya vamos a ver algún ejemplo. Pero primero, para que esto se lleve adelante, hermanos, tenemos que invertir con expectación, con expectativa de que Él va a regresar. ¿Cuántos saben que Jesús va a regresar? Amén. El tema, hermanos, es que muchas veces no vivimos con esa expectativa. Ellos, los discípulos, si bien al momento que Jesús le dio esta parábola no la entendieron del todo, después que resucitó Jesús y después que descendió sobre ellos el Espíritu Santo, sí que entendieron, sí que se dieron cuenta
Y ellos vivieron a tal forma con la expectativa de que Jesús regresaría, que creía que iba a ser ahí poco tiempo después, pocos años después de que había ascendido a los cielos. Y vivían de esa manera. No todos dejaron, los apóstoles seguramente dejaron, ya lo habían dejado todo por seguir a Jesús, pero el resto, hermanos, seguían, pero en lo que hacían, invertían en el reino de Dios, en su trabajo, en su familia, en su hogar, en sus pasatiempos, en su descanso, invertían en el reino de Dios con la esperanza. Su enfoque no estaba en lo terrenal, sino que su enfoque estaba en el regreso. Ya viene el Señor y yo tengo que haber fructificado, tengo que haber multiplicado, tengo que haber sido un buen administrador, yo quiero escuchar esas palabras que me digan: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. En este caso él estaba hablando de unas ciudades que iban a reinar junto con Cristo en su reino terrenal. Entonces, hermano, primero, para invertir tenemos que tener esa expectativa, saber, hermano, que Cristo viene y que cuando Cristo venga, bíblicamente lo primero que va a hacer es recompensar cada uno según su obra. Amén. Lo dice la palabra. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hermanos, tenemos que invertir en el reino del Señor. Amén. Invertir no está acá. Siempre que hablamos de inversiones, pareciera que fuera en términos monetarios simplemente. No. En toda nuestra vida. Cuando dice ahí: no nos cansemos pues de hacer bien en el trabajo, hacer bien en el hogar, hacer bien cuando estamos sirviendo al Señor en la iglesia, hacer bien en el colegio, hacer bien en todo lugar, hermanos. El Hijo de Dios puede invertir. Ya vamos a dar algún ejemplo para que quede un poco más claro. Segundo, hay que invertir con fe. Primero, con la expectación de que Cristo vuelva, hermanos. Y que hay que honrarlo, ¿sí? Miren, el año pasado ustedes saben que tuvimos la desgracia de la partida de mi padre. Y le cuento algo que no le he contado mucho, a mi esposa sí, pero cuando mi papá lo internaron un día sábado, el día domingo nosotros llegamos a casa y bueno, en un momento tan horrible esa situación, ¿no? Pero me acuerdo yo que en el fondo de la casa de mi padre hay como una habitación grande que está llena de cosas, ¿sí? Botellas, herramientas. Búnker le llamaban ellos con mi madre. El búnker. Tiene una cocina, ¿sí? Entonces, como aprovechaba el tiempo para hacer algunas cosas que había que arreglar en la casa y demás, y había que ayudar ahí, cada vez que iba tenía que cortar el pasto, voy a sacar la cortadora de pasto y miraba: acá la dejó mi papá, la voy a poner en el mismo lugar para que cuando vuelva esté todo como él lo dejó. Así era permanente, una cosa, no sé si está bien o está mal, hermano, pero una cosa que mi pensamiento estaba cuando él regresara, que encontrara todo en orden, ¿sí? Yo sacaba 10 cajas, las volvía a poner en la misma posición porque él las dejó así. Entonces sí me doy a entender esa expectativa de que va a regresar. Finalmente no regresó, pero Cristo sí va a regresar. Entonces, cuando uno tiene esa expectativa, en todos los ámbitos de la vida se mueve de esa manera. Para cuando Él venga, encuentre todo en orden. Cuando Él venga, encuentre que yo he fructificado. Cuando Él venga, encuentre que yo he producido. ¿Amén? Entonces esa es la expectativa. Segundo, invertir con fe.
La fe habla de confianza, de la seguridad, de estos, por lo menos de estos tres que habla la parábola. Dos confiaron. El Señor es bueno, es noble, vamos a invertir, vamos a hacer lo que vamos a ser obedientes porque Él dijo que va a regresar y bueno, seguramente nos va a pedir cuenta. Creyeron, hermanos. El otro no creyó, se justificó, si sabía que era hombre severo, tengo todo igual que lo que me diste, pero no invertí. No invertí para tu reino. Entonces había una falta de fe. Porque el temor, hermanos, es justamente el no creer que lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer, lo debemos hacer con seguridad, porque Él nos va a respaldar. Y por supuesto, invertir sin egoísmo, hermanos, porque este hombre o este siervo, fue desobediente, improductivo y no estuvo pensando en el reino de su Señor. Estuvo pensando en Él. Entonces, hermanos, al principio hablábamos de que no nos dejemos estafar, y es esto. Acá en el sistema en el que vivimos en el mundo nos empujan a invertir toda nuestra vida en cosas que después no nos vamos a llevar. No quiere decir que no haya que tenerla, pero no nos vamos a llevar y perdemos toda nuestra vida, toda nuestra fuerza, perdemos el crecimiento de los hijos, perdemos descanso, perdemos un montón de cosas en una estafa que Dios ya le ha revelado. Guarda que no se van a llevar nada acá. Amén. Entonces, por supuesto, no es que, como decía al principio, no es que debemos dejar nada, ¿no? Porque somos administradores, debemos ser buenos administradores, pero no debemos dejar de invertir en el reino de Dios. No dejemos dejar de invertir para la eternidad. ¿Por qué? Porque todo lo que invertimos acá, hermano, mire, mi papá, porque estamos en esas gestiones ahora, hay que hacer sucesión y todas esas cosas. A veces pienso, ¿para qué él dejó? Y mi madre todavía está, ¿para qué van a dejar todo esto? Tendrían que, cuando ellos estaban mi papá estaba con vida junto con mi mamá, yo le decía, eso que tiene, que quieren entregarnos a nosotros, sus hijos, ¿por qué no lo venden y se dedican a viajar, a disfrutarlo? Porque finalmente no se lo van a llevar. Pero lo que el Señor Jesús estaba diciéndole a los discípulos es, pero lo que ustedes inviertan para mi reino, eso nadie se lo va a sacar. Eso no. Cuando vamos al cielo, la recompensa que Él tiene preparada para cada uno, hermano, nadie, y va a ser por la eternidad. Una cosa es tener bienes, hermano, por 70, 80, 90, 100 años, y otra cosa es tener bienes por la eternidad. ¿Qué prefiere usted? ¿Cuál es el mejor negocio? ¿La eternidad o 100 años? La eternidad. Por eso, hermanos, no debemos dejar que el enemigo o la carne o el mundo nos estafen, haciéndonos consumir la vida en cuestiones, hermanos, que después no vamos a llevar. Entonces, la reflexión que Dios nos hace, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida? Nosotros podemos invertir para el reino de Dios aún trabajando, ¿sí?
podemos hablar de Cristo, podemos dar buen testimonio, podemos orar por nuestros compañeros de trabajo. Eso es invertir en el reino de Dios. No es solamente ir, bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer porque de eso vivo, de eso me sustento. No es solamente esto. Eso es la parte temporal, pero la parte eterna es, no, yo no voy a perder tiempo ahí, yo tengo que testificar, yo tengo que hablar, yo tengo que mostrar que Cristo vive en mí, y lo mismo para la escuela, y lo mismo en la casa, hermanos, en el hogar. ¿Cómo estamos invirtiendo en la esposa, en el esposo, en los hijos? Porque a veces, hermano, pasa la vida, se nos va la vida y de repente empezamos a pensar, y si hubiera aprovechado, hubiéramos hablado más, hubiéramos orado juntos, hubiéramos estudiado la palabra juntos, hubiéramos hecho esto juntos, y no lo hicimos, y ya se pasó el tiempo. A eso se refiere el Señor de invertir. Ve que no es todo monetario, no es todo invertir, hermano, es decir, el reino. Yo tengo que, lo que el Señor me ha dado talento, lo voy a multiplicar, lo voy a extender, lo voy a compartir, lo voy a voy a hacer una bendición para otro. Dios me ha dado una capacidad, bueno, la voy a desarrollar, la voy a afirmar, y voy a ver de qué manera puedo yo invertir esto, pero para la eternidad, que no quede acá porque no me voy a llevar. Pero ¿cómo puedo yo invertir para la eternidad? Por eso, hermanos, es que el Señor le dijo, yo voy a volver, pero ustedes, yo les dejo algo. Y fíjense que están tan humilde el Señor, que dice, en lo poco ha sido fiel. Y Dios, hermanos, nos ha dejado mucho. La redención, el perdón, hermanos, la gracia, el favor de Dios, la guía del Espíritu Santo, la palabra de Dios, todo lo que Él nos ha provisto es algo tan extraordinario. El tiempo, la vida, hermanos. Por eso es que no debemos permitir, hermanos, que el mundo nos estafe, que el enemigo nos estafe, que la carne nos estafe, pretendiendo hacernos creer que yo me tengo que acá desgastar para algo que después es temporal, cuando el Señor está diciendo, invertí tu tiempo, invertí tu recurso, invertí tu capacidad para mi reino. Y eso, hermano, me hace tener una perspectiva distinta en todo, en mi trabajo, en mi profesión, en mi preparación en los estudios, en mi servicio en la iglesia. Dios nos ha dado una iglesia. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? ¿Cómo estamos invirtiendo en el reino de Dios? A veces podemos pensar que lo que se hace para los pastores, se hace invirtiendo en el reino de Dios. Hay cosas, hermano, que Dios no, para Él no pasan desapercibidas, sean visibles, no sean visibles, sean los que estamos acá a veces más al frente, que no, hermano, ahí Dios tiene presente todo. Nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra inversión de tiempo en aquello que nos suma, hermanos. Y a veces estamos dispuestos a hacer un gasto para algo que nos va a beneficiar, en teoría, en nuestra economía, en nuestra finanza, pero no estamos dispuestos a hacer ese mismo gasto para algo que nos vaya a beneficiar para la eternidad. Porque ¿quién me lo va a contar a eso? ¿Quién me lo va y cuándo lo voy a ver? Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo los voy a recompensar. Yo no me voy a quedar con que yo no soy deudor de nadie. Aquellos que han estado viviendo e invirtiendo en mi reino van a ser recompensados. Amén. Terminamos con 2 versículos ahí en Colosenses 3, 1 y 2. Son muy conocidos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad
las cosas de aquí. ¿Por qué dice habéis resucitado con Cristo? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, hermano, tenemos un encuentro personal, nos identificamos con Cristo, morimos a nuestra vieja manera de vivir y resucitamos una nueva vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces, como hemos resucitado una nueva vida, dice, ustedes tienen que buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Significa que hay que dejar todo acá en la tierra? ¿Significa eso? No. Pero aún en las cosas de acá hay que tener la mirada puesta allá. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después sigue diciendo, poned la mira otra vez. ¿A dónde? Buscad las cosas de arriba. Y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es decir, los pies en la tierra, pero nuestro corazón en el cielo. Y eso es importante, hermano. Cuando Israel estuvo a punto de entrar a la tierra prometida, últimamente usamos mucho este ejemplo, estuvo a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan que enviaron 2 espías? 10 espías vinieron con malas noticias, que no se podía. 2, Josué y Caleb, dijeron, sí, vamos a poder, Dios nos ha entregado esa tierra, tenemos que ir a poseerla. Finalmente, hermanos, tuvieron que Josué y Caleb y todos los menores de 20 años esperar 40 años en el desierto para volver a tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Ahora yo le digo, ¿cómo hicieron Josué y Caleb? Porque no estamos hablando de unos meses, unos días, una semana. Son 40 años, hermano. 40 años en un desierto. No es 40 años en una ciudad, más o menos. 40 años en un desierto comiendo maná, tomando agua de la provisión de Dios. 40 años. ¿Cómo pudieron Josué y Caleb sostenerse durante esos 40 años? ¿Saben qué me parece a mí? Se mantuvieron pensando en la tierra prometida. Eso es lo que nos dice el Señor. Hay algo mejor para ustedes. Acá yo he dado mi vida, entregado para que tengan una vida abundante y la disfruten mientras estén acá en la tierra. Pero hay algo mucho mejor. Hay algo glorioso que les he preparado. Acá a lo mejor van a con todo su esfuerzo, van a tener su casita y qué sé yo, ay, me hubiera gustado. Pero ustedes son fieles, yo les tengo un hogar. Les he ido a preparar moradas para que donde yo estoy, ustedes también estén. Amén. Y por eso tenemos que tener la expectativa, pero también la fe de creer. Si el Señor me dice que tiene algo mejor, yo lo debo creer. Entonces, esa es la forma de mirar en la vida. Caminar con los pies en la tierra, pero siempre mirando, Señor, voy al trabajo, voy al colegio, voy a mi hogar, voy a hacer esta tarea, voy a hacer esta inversión, voy a hacer este emprendimiento, pero con los pies en la tierra, pero con mi corazón en el cielo, buscando lo eterno. Con esto yo quiero agradarte, a través de esto yo quiero bendecir tu reino, yo quiero extender tu reino, yo quiero preocuparme, no por mí como ese que guardó todo, el temor, hermano, el que dirán, el temor y vaya a saber cuándo irá a pasar, cuándo irá a venir Cristo por mí, cuándo irá a venir, porque hace tanto que dice que viene y no viene nunca, hermano, Él va a volver. Pero cuando usted y yo tenemos la mirada puesta, y nuestra búsqueda puesta en lo eterno, invertimos en lo eterno, hermanos, nadie nos lo va a quitar, nadie. Amén. Entonces nuestra responsabilidad es en dónde estamos invirtiendo en lo poco. ¿Dónde estamos invirtiendo? Porque dice el Señor, siempre dice lo mismo, ¿no? En lo poco has sido fiel, en otra ocasión dice, en lo mucho te pondré. ¿Qué estamos haciendo con lo poco? A veces decimos, no, yo no tengo mucho, pero con eso poco. No tengo mucha capacidad, no tengo mucha inteligencia, no tengo mucho dinero, no tengo, pero con eso, hermano, el Señor no hace comparaciones.
No dijo a todos le dio lo mismo. El que vino con el doble lo felicitó, y al que vino con menos del doble también lo felicitó. No nos va a comparar el Señor. Si vos hiciste más que este hermano, con aquel hermano, lo que Él necesita es que usted y yo invirtamos en su reino. Amén. Tengamos puesta la mirada en la eternidad, con los pies en la tierra, cumpliendo nuestras responsabilidades, haciendo lo que tenemos que hacer, pero con nuestro corazón allá en el cielo. Amén. Con los chicos, ustedes chicos van a estudiar, se van a formar, van a estudiar en la universidad, pero ustedes tienen que tener un corazón para Cristo, tienen que amar a Cristo, tienen que mantenerse puros y fieles para Cristo. Él merece lo mejor de su vida porque Él les entregó por cada uno de ustedes. Amén. Eso es la mirada puesta arriba. Vamos Señor, voy a trabajar en el trabajo, quiero un mejor lugar de trabajo, Señor, porque acá estoy, pero Señor, en el lugar donde usted me abra la puerta, voy a extender tu reino, voy a hacer mi testimonio, eso es, los pies en la tierra, el corazón en el cielo. Amén. Así que, ¿en qué estamos invirtiendo nuestras vidas? Sería la pregunta que nos queda en esta hora. Y que no nos estafe, hermano. No nos estafemos nosotros mismos, creyendo que lo que estamos haciendo para el Señor, lo que invertimos para el Señor no va a tener recompensa. Ahora, cuando hacemos un balance, muchas veces lo que invertimos en el reino de Dios a veces es tan poco en relación a lo que invertimos el resto de nuestras vidas, ¿no? No estamos hablando de estar todo el día en la iglesia, no estamos hablando de estar en reuniones tras reuniones, estamos hablando corazón expectante de que Cristo viene, corazón pensando, Señor, quiero agradarte, quiero fructificar, quiero invertir mi vida en tu reino. Que este pueda ser nuestro sentir en este tiempo, porque el Rey ya viene. Amén. El Rey está viniendo, y creemos, hermanos, que lo sabio en este tiempo será ser gente que invierte en el reino de Dios. Amén. Gente que invierte en el reino de Dios. Que Dios nos ayude en este tiempo a no caer en ninguna de estas estafas que nos ofrece el mundo, el mismo enemigo. Él lo quiso estafar a Jesús ahí en el desierto. ¿Para qué vas a esperar ir a la cruz, morir, resucitar, ir al cielo y volver no sé cuándo, si yo te ofrezco todos los reinos ahora? Mentira. Jesús caminó con los pies en la tierra, pero su corazón con el Padre. Amén. Así debemos caminar en este tiempo. Le invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque las parábolas que tú dejaste, Señor, tienen mucho para decirnos en este tiempo, Señor. Hablan, Señor, en palabras sencillas de cuestiones muy profundas para cada uno de nosotros, Señor. En este caso nos recuerdas que tú quieres gente que esté invirtiendo en tu reino, siempre. Señor, algunos serán llamados a movilizarse, a trasladarse a otros países, a dejar sus profesiones, etcétera, etcétera. No, pero no todo es así. Pero en el lugar donde estamos, con lo poco que tú dices que nos has dado, que sabemos que es mucho porque eres tú un Dios generoso, podemos hacer una buena inversión. Vivir dando testimonio de que somos hijos tuyos, Señor, y poder invertir bien nuestro tiempo, nuestros recursos, administrando bien, Señor, con
con los bienes que podemos adquirir, con la profesión que podemos alcanzar, con el trabajo que podemos sostener, etcétera, etcétera. Pero una cosa es hacerlo, Señor, con la mirada puesta aquí, y otra cosa es hacerlo con nuestro corazón en el cielo, Señor. Porque cuando es así, nuestras prioridades y nuestra forma de hacer lo que hacemos es diferente, Señor. Nuestro enfoque y nuestra administración del tiempo es diferente, Señor. Por eso, Señor, gracias porque tú nos traes esta parábola, la cual hablaste hace más de 2000 años, Señor, aquellos discípulos y aquellos que estaban junto a ellos, Señor, recordándoles que tú ya eres Rey, y vas a volver, Señor, y vas a pedirnos cuentas, Señor. Y no estás pretendiendo que tengamos temor, sino que confiemos que si tú nos has dicho que debemos ser obedientes e invertir en tu reino, invertir para la eternidad, es porque es lo mejor que podemos hacer. Y Señor, queremos creerte, Señor, queremos tener la expectativa de que tú vienes, pero también, Señor, la confianza, la seguridad y la certeza de que si tú nos dices que invirtamos, Señor, en lo eterno, que invirtamos, Señor, en lo que no corrompe ni el orín ni la polilla, Señor, y que son las cosas que tú, Señor, nos estás preparando, Señor, como recompensa porque hemos invertido, Señor, correctamente aquí. Señor, queremos tomar esa decisión en este tiempo para que podamos, Señor, cuando tú regreses, no estar avergonzados, Señor, no ser confrontados como este siervo, Señor, malo, sino que podamos escuchar esa voz amable, amorosa, que nos diga: bien, buen siervo, bien, buena sierva, en lo poco fuiste fiel, ahora vas a gozar de la recompensa que obtuviste por haber invertido en las cosas eternas. Señor, gracias. Señor, ayúdanos en este tiempo para equilibrar nuestras vidas, Señor, para que podamos, Señor, tener una correcta equilibrio, Señor, para que no estemos caminando con una mentalidad temporal, terrenal, Señor, sino como aquellos hijos resucitados, aquellos hijos que tenemos una nueva vida, Señor, más elevada, Señor, en cuanto a que ahora tenemos, Señor, una comunión contigo y tenemos la certeza y la seguridad de que pronto vienes por nuestras vidas y que cuando vuelvas, Señor, vamos a ser recompensados de una forma tan generosa, Señor, que nada de lo que podamos obtener en esta tierra, nada de lo que el mundo nos pueda ofrecer se puede comparar con la gloria venidera, Señor. Te honramos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos como familia, a los esposos, a las esposas, a los papás, a los hijos, Señor, a invertir en tu reino, a tener la mirada puesta, nuestro corazón puesto allí en tu trono, en el cielo, y decir: esto lo hago para honrarte a ti, esto lo emprendo para honrarte a ti, esto lo hago para invertir en tu reino, esto lo hago no solamente con un propósito personal, hay algo detrás, quiero honrarte, quiero multiplicar, quiero extender tu reino, Señor. Así que aquí estoy, Señor, procurando dar lo mejor de mí, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, sea hallado fiel delante de ti, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada una de tus hijas, para que sea este un tiempo, Señor, de invertir correctamente, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti sea.